Vamos con Nietzsche. En los apuntes se dice muy poquito de Nietzsche. Entonces, mientras que con Freud y con Marx más o menos he seguido lo que pone en los apuntes, aquí sí lo voy a seguir, pero está un poquito que directamente voy a ampliarlo. En vez de ir párrafo por párrafo, frase por frase, voy a ampliarlo directamente. Eh, para ello voy a utilizar unos esquemas que tengo preparados y que más o menos, a ver, todo Nietzsche no lo puedo explicar, entonces lo que he hecho es seleccionar aquellos conceptos de los que se habla aquí, en este breve párrafo en el que se describe Nietzsche en los apuntes, ¿no? Bueno, su teoría acerca del ser humano. Entonces yo lo que he visto es que se habla del superhombre, ¿no? O ultrahombre, yo lo conocí más como superhombre. Se habla del vitalismo, bueno, de la falta de resentimiento hacia la vida, ¿no? Y también se habla de un concepto que es el eterno retorno, aunque nos explica, eh, mirad, en la parte en la que dice, mm, hmm, dice que el superhombre ama tanto la vida que estaría dispuesto a repetirlo una y otra vez exactamente igual a como la ha vivido. Quizás al leer esa frase, si no habéis estudiado Nietzsche, pues no lo entendéis. Vale, pues aquí está hablando del concepto del eterno retorno, que voy a explicar. Y en cuarto lugar, también nos habla de la muerte de Dios. Se nos habla de la muerte de Dios. Vale, pues vamos a empezar precisamente por ahí. Sabemos que Nietzsche le llamaban el filósofo del martillo. ¿Por qué? Pues porque filosofaba a martillazos, ¿no? Entiéndase la metáfora. Lo que hizo Nietzsche es una crítica brutal de toda la cultura occidental, de todos los valores establecidos, incluso de la filosofía, de la ciencia, ¿no? Lo que dice Nietzsche es que el ser humano ha estado inventándose trasmundos, es decir, mundos más allá de este mundo, desde Sócrates y desde Platón. Bueno, no vamos a hacer todo el recorrido histórico, pero digamos que eso también lo ha hecho el cristianismo, ¿no? Bueno, Platón decía que había dos mundos y que este mundo físico, sensible, no tenía tanto valor como el mundo de las ideas, ese mundo inteligible, ¿no? Perfecto, eterno, inmutable, ¿no? Y después el cristianismo lo que hará será abrir aún más esta brecha entre dos mundos, ¿no? Dirá bueno, que esta vida es un tránsito, que el mundo verdadero, la vida verdadera viene después, ¿no? Entonces, Nietzsche rompe con todo esto. Dice que no, que lo que hay que hacer es afirmar la vida, es decir un gran sí a la vida, ¿no? Eso es el vitalismo y por eso Nietzsche es un autor vitalista, porque no cree en trasmundos, sino que afirma la realidad tal y como es, con su parte trágica, ¿no? Porque está claro que desde que nacemos vamos a morir y también con su parte armoniosa, con su parte bella, ¿no? Esto él lo simboliza con dos dioses de la antigüedad, de, de la mitología griega, que son el dios Dionisos, que es el dios del vino, de la embriaguez, de la fiesta, ¿no? Y el dios Apolo, que es todo lo contrario, el dios de la belleza, de la armonía, ¿no? Entonces todo lo que tiene que ver con la perfección, la armonía, todo lo que buscan los filósofos, Sócrates, Platón, el cristianismo, ¿no? Con al hablarnos del reino de Dios, ¿no? De lo que vendrá después, del cielo, después incluso por distintos filósofos, distintos autores, todo lo que buscan ellos tiene que ver con eso, ¿no? Con ese orden, perfección, con ese querer que exista un mundo, un algo que, que no sea caos, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que simboliza el dios Apolo. Pero por otro lado, tenemos esa otra parte que ha sido ignorada, ¿no? El dios Dionisos. Pero bueno, no me voy a meter más aquí. Esto era un breve comentario que no voy a profundizar más. Vamos con la muerte de Dios. ¿Qué es lo que dice Nietzsche? Dice que, justamente, en su época, ¿no? Época de la, bueno, ilustración, de gran avance de la ciencia, estas dos cosas han hecho que estemos en una situación en la que ya Dios no existe. ¿Por qué? Pues porque la ciencia ha avanzado de tal manera, ha contradicho lo que decía la teología y, ¿no? Con el avance de la ilustración, del humanismo, de todo esto, ¿no? Hemos visto otras maneras de pensar. Ya veíamos que con el pensamiento humanista del Renacimiento también había sido movido el, el concepto de Dios. Ya no teníamos un teocentrismo, sino que teníamos un antropocentrismo, ¿no?
Entonces, bueno, va a decir que todo esto da lugar a la muerte de Dios, que básicamente lo que significa es una pérdida de todos los valores establecidos hasta entonces, ¿no? Teníamos una jerarquía de valores, teníamos un modo de vida que sustentaba toda nuestra existencia. Ahora eso queda borrado. Nuestra cultura ya no tiene validez, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué le ocurre al ser humano? Pues que cae en el nihilismo. Nihilismo es una palabra que viene de nihil, que significa nada, ¿no? Entonces digamos que cae en la nada, ¿no? El nihilismo tendría dos facetas. Una primera faceta que él lo llama el nihilismo negativo. En este momento en el que el ser humano cae en este nihilismo negativo, decimos que se encuentra desesperado, con un gran hastío vital, y esta es la situación del hombre contemporáneo, según Nietzsche. Pero él dice que esto es solamente un puente hacia el superhombre, ¿no? ¿Por qué? Porque este nihilismo negativo puede dar lugar a el nihilismo positivo. ¿Y en qué consistiría el nihilismo positivo? Pues pensémoslo así. Si ha muerto Dios, ahora el papel creador, el de establecer valores, ¿no? ¿Qué debemos valorar más? ¿Cómo deben ser las cosas? ¿Qué es esta vida en realidad? ¿Y qué importa? Eso quien lo dicta ahora es el hombre, es el ser humano. Ya no es Dios quien nos dicta cómo hemos de actuar, cómo hemos de vivir, ¿no? Ahora, eh, ahora esto, la superación del nihilismo negativo pasa por convertirnos, ¿no? Él dice en el filósofo artista. El filósofo artista es el filósofo creador, es ese ser humano que ya ha superado el nihilismo negativo y que ha hecho suyo eh, ese papel, ese rol de crear nuevos valores, ¿no? Y precisamente es aquí cuando podemos hablar de que este nihilismo negativo es el puente hacia el superhombre. El superhombre, nos dice Nietzsche, que es un espíritu libre que ha superado ya las tres fases de transformación del espíritu. Bueno, esto no se hace de la noche a la mañana, sino que tiene unas fases. Y Nietzsche lo explica con tres fases, ¿no? La primera fase en el camino hacia el superhombre, en esa transformación, la primera fase de transformación del espíritu, es la fase del camello. El camello es el que tiene el camello, tiene la joroba, ¿no? Entonces, él dice que al principio llevamos la joroba, llevamos esa carga en nosotros de todo el peso moral, de todo el peso de las leyes morales antiguas, que ya no tienen validez, pero de todas las leyes morales, valores, normas, maneras de vida anteriores a la muerte de Dios, que dictaban nuestra existencia, ¿no? Ese es el camello, el que todavía carga con el peso, con el lastre de esto. En segundo lugar tenemos el león. El león simboliza esa fuerza que nos lleva a arrojar esa carga. Y además nos predispone a buscar el conocimiento, ¿no? El león es el que se revela contra esa carga de valores que ya, que ya no tienen vigencia, ¿no? Que hemos de desecharlos, que hemos de crear otros nuevos. Entonces, ese es esa es la esencia del león. Es un mecanismo de rechazo, ¿no? Despojarse para mirar hacia el conocimiento, hacia ese lado de crear algo nuevo, aunque todavía no creamos. La fase creadora es la tercera fase, que es la fase de el niño. ¿El niño qué es? ¿Qué son los niños? Los niños están... no tienen ningún prejuicio, no tienen todavía normas, no aceptan todavía las normas, no obedecen, no siguen las normas. ¿Por qué? Porque todavía no están educados, decimos, ¿no? No están insertados en ese mecanismo normativo y de valores en el que están ya los adultos, ¿no? Por eso, él utiliza la figura del niño para, eh, para insistir en este papel creador, ¿no? De esa tercera fase. Ya que una vez que ya hemos dejado de cargar con el peso de la ley moral anterior, que nos hemos despojado de eso y hemos mirado hacia el conocimiento, ahora viene el momento de crear nuevos valores, ¿no? Entonces, el niño básicamente se guía por acciones espontáneas, ¿no? Sin restricciones ajenas. Y esto básicamente es lo que sería la madurez de ese proceso hacia el superhombre, ¿no? En este momento, el superhombre ya está preparado para crear nuevos valores, una nueva manera de ver la vida y de entenderla.
Y a esto es a lo que llamamos el filósofo artista. Aquí me quedaría por hacer una referencia al concepto que he señalado al principio, que es el concepto del eterno retorno. Bueno, es un concepto complicado, pero pensémoslo así. La concepción que tenemos del tiempo, nosotros es lineal, ¿no? Es decir, una línea, ¿no? Desde el año que nació Jesucristo, ¿no? Que es el año cero, hacia adelante o hacia atrás, ¿no? No se repiten los acontecimientos, siempre hacia adelante, ¿no? Hacia el infinito. Bueno, pues antiguamente los filósofos presocráticos, algunos de ellos, pensaban en una visión del tiempo que no era lineal, sino que era cíclica, es decir, un círculo cerrado. No es que vayamos de un infinito hacia otro infinito, sino que en este círculo todo se repetiría eternamente. Entonces, vamos a resumir. Para Nietzsche, el tiempo es infinito, pero el conjunto de combinaciones que pueden darse de las fuerzas que hay en este mundo, fuerzas, energías, materias, llamadlo como queráis, eh, el conjunto de combinaciones posibles de todas las cosas, de todos los elementos, es finito, es decir, es limitado. Entonces, en un tiempo infinito, si las combinaciones que tenemos son finitas, es evidente que todas las combinaciones se producirán, ¿no? Y no solamente se producirán, sino que la misma combinación que se ha producido se repetirá una y otra vez. A ver si podéis imaginarlo. Pensad, por ejemplo, en un puzzle, en unas piezas de un puzzle, ¿no? Podemos combinarlas de cierta manera para que construyan el puzzle, ¿no? Si las encajamos mal, pues no, bueno, directamente no encajan, no construyen el puzzle. Entonces, la manera de encajarlas pues son infinitas, ¿no? Hay una combinación posible, ¿no? Eh, Sin embargo, en un tiempo infinito, pues esa combinación posible, si tenemos todo el tiempo del mundo para hacer el puzzle, pues lo podemos repetir y volver a hacer la combinación adecuada para que se vea la imagen que tiene que verse, pues infinitas veces, ¿no? Podremos hacer ese puzzle. Ahora imaginemos que la realidad es como un puzzle que tiene varias combinaciones posibles, ¿no? Vale, vuestra vida es la que es y la mía es la que es, pero yo me la puedo imaginar que hubiera sido de otra manera, ¿no? Esa es otra combinación posible. Entonces, lo que dice Nietzsche es que esas combinaciones posibles no son infinitas, son limitadas. Hay muchísimas, pero hay unas cuantas, ¿no? Finitas. Y sin embargo, el tiempo es infinito. Entonces, ¿qué ocurre? Que todas se van a repetir ilimitadamente, ¿no? Para la eternidad. En definitiva, la vida que estáis viviendo ahora va a repetirse eternamente, una y otra vez. Y esto es muy importante porque hace que cada instante de nuestras vidas cobre una vital importancia, sea prácticamente sagrado. Porque lo que hagamos, lo que decidamos, lo que pensemos, lo que disfrutemos, lo que suframos, se va a repetir eternamente, según esta idea del eterno retorno. Bueno, ya está aquí la ampliación que hemos hecho de Nietzsche.